Vamos a resolver la práctica dirigida. Este es un modelo de lo que puede venir en el examen final. Las preguntas no necesariamente van a ser para resolverlas, sino que les pueden dar las tablas de SPS para que ustedes identifiquen las variables, los valores críticos o incluso los elementos que ustedes necesiten. Recuerden que para el final son 7 preguntas, vienen todas las semanas, excepto prueba de ANOVA, y también incluye una pregunta de medias. En este caso sería el ejercicio 6. Los formularios o el formulario para el final va a ser similar al que se está mostrando acá. Les viene las fórmulas de medidas de tendencia central para datos agrupados sin intervalos, así que ya saben que pueden repasar para datos agrupados con intervalos, y también les viene tamaño de muestra y pruebas de hipótesis. Entonces, acuérdense que hemos visto prácticamente 4 pruebas de hipótesis. Hipótesis para una media, hipótesis para diferencia de medias o para muestras, 2 muestras, estas pueden ser independientes, o muestras relacionadas o dependientes o emparejadas. Prueba de chi cuadrado, que tiene también 2 aplicaciones, puede ser prueba de independencia o prueba de homogeneidad de poblaciones. Y en el caso de regresión lineal hemos visto el coeficiente de correlación, que es R, el modelo de regresión o ecuación de la recta, que está dado por la función de I igual a A más BX, y el coeficiente de determinación, que es R cuadrado. El R, acuérdense de que esto es Pearson. Y la regla de decisión es la misma para todos. Se rechaza cuando el p-valor es menor que alfa, no se rechaza cuando el p-valor es mayor que alfa. Entonces, antes de eso, vamos a hacer una tabla que les sirva de resumen. Entonces, estas van a ser reglas de decisión. Aquí vamos a tener 2 reglas. En SPS es si P es menor que alfa, entonces voy a rechazar la hipótesis nula y por tanto voy a aceptar la hipótesis alternativa. ¿Y cómo tienen que redactar? Tienen que poner como un nivel de significado de alfa si existe evidencia para afirmar H1. Profesor, entonces este es como un ejemplo de lo que va a venir en el examen. Sí, y esto es una regla que tienen que aplicar al menos en la forma de redacción debe ser muy similar a todos. No, no creo que una tabla. Como el examen es de 1 hora y media o 2 horas, creo, no les va a dar tiempo para que puedan hacer todos los ejercicios a mano. Entonces, por eso, en algunos o en la mayoría de ejercicios les van a dar las tablas de SPS para que ustedes identifiquen ahí los ejercicios o los valores críticos. Entonces, como resultado en SPS ustedes van a poder tener o P menor que alfa, o P
mayor o igual que alfa. O pueden tener que el valor crítico del estadístico de prueba cae en la región crítica Entonces, siempre que cae en la región, siempre que P es menor que alfa, o si es que el estadístico de prueba cae en la región crítica, entonces la decisión será rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué significa, qué conclusión debo sacar a partir de eso? Debo aceptar la hipótesis alternativa. Por el contrario, si P es mayor que alfa o el estadístico de prueba no cae en la región crítica, entonces no rechazar, no rechazo la hipótesis nula y no debo aceptar la hipótesis alternativa. Y en todos los casos voy a empezar redactando con un nivel de significación de alfa. Si es que acepto la hipótesis alternativa, entonces sí existe evidencia para afirmar H1. Y si es que no acepto la hipótesis alternativa, lo que cambia es el no existe. Eso para todos los casos. Entonces, esta regla de decisión, esta tabla con las reglas de decisiones les tiene que servir para todos los ejercicios de hipótesis y para que redacten bien e interpreten bien. Los resultados pueden ser en SPS o gráficamente con la distribución. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica o si P es menor que alfa, entonces rechazo la hipótesis nula. Recuerden que la decisión es en base a la hipótesis nula y la conclusión es en base a la hipótesis alternativa. Y su interpretación es la que sigue. Entonces, si rechazo la nula, acepto la alternativa y tengo que redactar con un nivel de significación de alfa si existe evidencia para afirmar H1. Y en caso de que P sea mayor o igual que alfa o que el estadístico de prueba no cae en la región de crítica, entonces no rechazo la hipótesis nula, no acepto la hipótesis alternativa y mi redacción debe ser con un nivel de significación de alfa no existe evidencia para afirmar H1. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta en todos los ejercicios de hipótesis. Y ahora sí, dicho esto, vamos a ir a, a resolver estos ejercicios. Entonces, en el ejercicio 1, me dice, la jefatura de enfermería de una clínica implementó un nuevo protocolo para la preparación, verificación y administración de medicamentos intravenosos con el propósito de optimizar la eficiencia del procedimiento, reduciendo el tiempo empleado sin comprometer la seguridad del paciente ni el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Históricamente, el tiempo promedio requerido para realizar correctamente este procedimiento era de 8 minutos. Luego de capacitar al personal de enfermería, en el nuevo protocolo se desea evaluar si está permitido reducir significativamente el tiempo promedio de ejecución. Para ello se selecciona una muestra aleatoria de 20 procedimientos realizados por enfermeros capacitados, obteniéndose los siguientes tiempos. Entonces me dan acá los 20 tiempos. Y me dicen, con un nivel de significancia del 6%, utilizando el reporte generado en SPS, responda. Entonces acá ya me están dando el reporte que se ha generado en SPS. Me dan dos reportes, la prueba de normalidad y la prueba para una muestra. ¿Qué me indica la prueba de normalidad? Si es que la variable se comporta o se distribuye como una normal. Y la prueba para la muestra T me va a dar el nivel de significancia para la hipótesis que yo planteé. Entonces, lo primero que me dice es identifique la variable de estudio y los supuestos necesarios para aplicar la prueba estadística correspondiente. ¿Cuáles son estos supuestos necesarios? El primer supuesto necesario es que la variable debe ser normal.
Entonces, lo primero que voy a identificar es cuál es la variable. En este caso, la variable de estudio será el tiempo requerido para realizar el procedimiento. Entonces, ya tengo identificado la variable. ¿Qué supuestos necesito para realizar una prueba T o una prueba de hipótesis? Primero necesito saber que la muestra fue seleccionada de forma aleatoria. Lo segundo es que las observaciones son independientes entre sí. Y el tercero es que la variable se distribuye de forma normal. Entonces voy a tener los supuestos. Los principales son aleatoriedad o muestra aleatoria. Y el otro es normalidad, que quiere decir que la variable se distribuye normalmente. Entonces me dan estos dos reportes. Ya identifiqué cuáles son los supuestos. Ahora, en la pregunta B me dice si se cumple con el supuesto de normalidad de los datos. En el caso de la muestra aleatoria, sí se cumple porque me dice que se seleccionó una muestra aleatoria con 20 procedimientos. Entonces, ya tengo la respuesta de por qué se cumple. Entonces, acá sí se cumple. Y esto es del enunciado. Ahora vamos a verificar si es que la normalidad se cumple o no. Entonces, me dan un reporte de normalidad y tengo que ubicar el estadístico. ¿Cuál de ellos debo usar? Eh, Kolmogorov o Shapiro-Wilk. En este caso va a depender del tamaño de la muestra. Mi muestra para este caso es de 20. Eso significa que 20 es menor a 50. Entonces acá tengo que uso el sig de Kolmogorov cuando n, que es la muestra, es mayor a 50. Y uso sig de Shapiro cuando n, que es la muestra, es menor a 50. Entonces, ya tienen la regla para saber cuándo usar el valor de Kolmogorov o el valor de Shapiro-Wilk. Como les decía, en este caso el n es 20, por lo tanto, tengo que usar el de Shapiro. Entonces, esto es para la pregunta A. Para B voy a tener que n igual a 20, entonces el sig que tengo que usar es el de Shapiro, que es igual a 0.265. Ahora también tengo que alfa, en este caso, es igual a 0.05. Entonces, el valor de P en este caso es mayor a 0.05. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando P es mayor que alfa? Cuando P es mayor que alfa, no rechazo la hipótesis nula. Y en este caso, para la prueba de normalidad, la hipótesis nula es que eh, sea, tenga una distribución, que no tenga una distribución normal. Entonces, antes de eso voy a poner
Entonces, en la hipótesis nula de la normalidad, se coloca que la variable presenta distribución normal. Y su hipótesis alternativa es que la variable no presenta distribución normal. En este caso, si p es mayor que alfa, entonces no rechazo la hipótesis nula, por lo tanto no acepto la hipótesis alternativa. Y esto significa que con un nivel de significación del 5%, no existe evidencia para afirmar, que es lo que no voy a afirmar en este caso, es la hipótesis alternativa, que es que la variable no presente distribución normal. Entonces, esta es la conclusión. No existe evidencia para afirmar que la variable no presenta distribución normal, es decir, que sí cumple con la normalidad, o con el principio de normalidad. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Entonces, ustedes tendrían que haber completado eso en esta tabla de acá. H1 y H1 es la variable presenta distribución normal. Entonces tendrían en las hipótesis el H0 que sí presenta distribución normal y la alternativa es que no presenta distribución normal. El nivel de significancia ya vimos que es 0.05. En este caso, el estadístico de prueba que estamos usando es el de Shapiro, que es 0.942. Pero una Y el pregunta, valor de P, luego va a sí, pasar dígame. este documento o... Sí, sí, luego les paso este documento. Ok. Y por si acaso, si es que les pidiesen sus grados de libertad, sería 20. Y el valor de P en este caso sería 0.265. La decisión es lo que habíamos colocado acá. No rechazar la hipótesis nula. Y la conclusión es, no acepto la hipótesis alternativa. Y recuerden que tiene que estar redactado así, con un nivel de significancia, no existe evidencia para afirmar que la variable no presenta distribución normal. Y ahora tengo que hacer la siguiente. Entonces ya tengo la A y tengo la B. Entonces la pregunta C me dice, plantea las hipótesis y realiza la prueba estadística adecuada para determinar si el nuevo protocolo ha reducido el tiempo promedio de procedimiento. Entonces, ¿cuál es el tiempo promedio en este caso? Me dice que es 8 minutos. ¿Qué es lo que me está pidiendo probar? Es que el tiempo me está pidiendo probar o determinar si el nuevo protocolo ha reducido el tiempo. ¿Qué significa esto? Esto es la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque la hipótesis alternativa es lo que quiero probar. Entonces, ¿qué quiero probar? Es que el tiempo promedio se ha reducido. Entonces, en la tabla yo tendría que poner, en este caso, la media. La media, vamos a empezar por la alternativa, que es lo más fácil de plantear. La media debe ser menor que 8 minutos.
Y la nula debe ser el complemento, es decir, mayor o igual que 8 minutos. El alfa sigue siendo, perdón, que es 6% el alfa, entonces acá es 0.6, 0.6, y bueno, toda la interpretación se mantiene porque el valor de P sigue siendo mayor al 0.6. Y acá tengo que tener 0.06 como mi alfa. Ahora, el estadístico de prueba, para la, ahora vamos a usar la segunda tabla, que es prueba para una muestra. El estadístico de prueba siempre es el valor de T, porque estoy usando la prueba T. En este caso es menos 3.473. T igual menos 473. Y el valor de P será sig. En este caso, el sig de un factor o de dos factores. Como estoy utilizando menor o mayor, entonces la prueba es unilateral. Si es unilateral, ¿quién me dice que es unilateral? Me lo determina el signo entre el signo que está en la hipótesis alternativa. Entonces el valor de sig será el sig de un factor, que en este caso es 0.01, me dice. Y la decisión entonces será, como P en este caso es menor que alfa, y P es menor que alfa, entonces rechazo la hipótesis nula. Y si rechazo la hipótesis nula, entonces acepto la hipótesis alternativa. Acepto H1, lo que significa que tiene un nivel de significación del 5% y existe evidencia para afirmar, ¿qué es lo que estoy afirmando? Que la media es menor que 8, es decir, que el tiempo promedio del procedimiento se ha reducido. Entonces esa sería la respuesta para este ejercicio. Acuérdense que cuando acepto, tengo que poner que sí existe evidencia. Y luego, afirmar la H1. Entonces con eso tenemos el ejercicio 1. Ahora vayan leyendo el ejercicio 2 y regreso. Yo hago uno, soy yo. Perdón, estaba con el micro apagado. Ah, ok. Ya. Entonces vamos a leer el ejercicio 2. Dice, la dirección de enfermería de una clínica desea evaluar si el seguimiento personalizado realizado por los enfermeros mejora la satisfacción del paciente en comparación con la atención convencional. En la atención convencional, el paciente recibe las indicaciones habituales en el momento del alta. En el seguimiento personalizado, el personal de enfermería realiza las llamadas de control, orientación sobre medicamentos y monitoreo del signo. Me dice que la satisfacción se mide con una escala de 0 a 100 puntos, donde los valores más altos indican
mayor satisfacción. Los datos corresponden a grupos independientes de pacientes atendidos durante el mismo periodo. Entonces tengo, ¿cuál va a ser mi variable? Mi variable va a ser el nivel de satisfacción en una escala de 0 a 100 puntos. ¿Qué más tengo? Tengo dos poblaciones, una a la que se le hizo una atención convencional y otra un seguimiento personalizado. Me indican que son dos grupos independientes de pacientes. Entonces, ya me da una idea de por dónde va el ejercicio. Son dos grupos, son independientes, entonces es prueba T para dos muestras independientes o prueba de hipótesis para dos muestras independientes. Entonces me dice que un nivel de significancia del 4% determina si el seguimiento personalizado produce un puntaje promedio de satisfacción mayor que la atención convencional. Me dice que identifique la variable estudio, que realice la prueba de hipótesis homogénea de varianzas, la prueba de hipótesis correspondiente para determinar el seguimiento personalizado y determinar qué prueba estadística alternativa se debe aplicar en caso de que los datos no cumplan con el supuesto de la prueba. Entonces vamos a empezar con homogeneidad y vamos a plantear las hipótesis. Entonces, para homogeneidad de varianzas, lo que tengo es que en la hipótesis nula siempre las varianzas poblacionales son iguales, es decir, son homogéneas. Eso debe estar en el formulario. Acá está, prueba H de homogeneidad de poblaciones. Me dice que las poblaciones son homogéneas en la variable en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa las poblaciones no son homogéneas. Entonces, vamos a usar estas fórmulas en este ejercicio. Como hipótesis nula las poblaciones son homogéneas y como alternativa no son homogéneas. En este caso me indica un nivel de significancia del 4%. El estadístico de prueba, acuérdense que para esta prueba vamos a usar la prueba de muestras independientes y vamos a usar la prueba del Levene. Entonces, en Levene, el estadístico de prueba está dado por el F. Entonces, F va a ser igual a 1.014. Y el valor de P va a ser, acuérdense que estamos usando esta parte de la tabla del Levene, el valor es 0.323. Sí. Entonces, en esta parte estamos usando la primera parte de los resultados, que es la prueba del Levene. Entonces, la decisión estará dada por la evaluación que voy a hacer respecto a si P es mayor o menor que alfa. En este caso me dice que P es mayor que alfa. Por lo tanto, si P es mayor que alfa, no rechazo la hipótesis nula. Y si no rechazo la hipótesis nula, significa que no acepto al P1, es decir, la alternativa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta? Que tengo un nivel del 4%. En este caso no existe evidencia para afirmar que las poblaciones no son homogéneas. Eso quiere decir, si es que no tengo evidencia para afirmar que no son homogéneas, entonces mantengo que sí son homogéneas. Y ahora me pide realizar la prueba para la diferencia de medias. ¿Qué es lo que me dice? Me dice, determine si el seguimiento personalizado produce un promedio de satisfacción mayor al convencional. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Quiero probar esta parte de acá. Eso va a ser mi hipótesis alternativa, lo que quiero probar. Entonces, esta parte celeste va a ir a la hipótesis alternativa. Vamos a ponerle a la atención convencional eh, y al seguimiento personalizado, convencional y personalizado. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Ya identifiqué que lo que quiero probar es que el entrenamiento personalizado es mayor a la media del entrenamiento convencional. Entonces, si esto es mi hipótesis nula, pero mi hipótesis alternativa, la nula será su complemento, es decir,
que el personalizado debe ser menor o igual que el convencional. Estamos hablando de las medias. Entonces, el alfa para este caso me pide que sea un 4%, se mantiene en 0.04. Y ahora voy a usar los resultados de esta parte de la tabla, de la prueba T para la igualdad de medias. Entonces, como me ha pedido el ejercicio que asuma la igualdad de varianzas, es decir, mejor dicho, yo determiné que sus varianzas son iguales porque he determinado que sus poblaciones son homogéneas en esta parte de acá, entonces utilizo la primera fila, que va a ser hasta esta parte. El valor del estadístico, recuerden que es T, sus grados de libertad son 28, y en este caso, como estoy hablando de mayor y menor, usaré la significación P de un factor. Entonces, en este caso, mi estadístico de prueba es T, que va a ser igual a menos 2.4481, y sus grados de libertad serán 28. Y el valor de P será P de un factor, que va a ser igual a 0.01, a 0.10, perdón. 0.010. Entonces la regla de decisión va a estar dada por la comparación de P y alfa. En este caso, P será 0.10, 0.010 es menor a 0.04. Por lo tanto, P es menor que alfa. Y si P es menor que alfa, entonces rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, significa que tengo que aceptar la hipótesis alternativa. ¿Qué significa aceptar la hipótesis alternativa? En este caso significa aceptar que con un nivel de significación del 4%, sí existe evidencia para afirmar que, ¿qué es lo que quiero probar? El seguimiento personalizado produce un puntaje mayor de satisfacción a la atención convencional. Seguimiento produce un puntaje de satisfacción mayor. Entonces esta sería la hipótesis o la conclusión a partir de del resultado. Acepto la hipótesis alternativa, que quiere decir que con un nivel de significación del 4% sí existe evidencia para afirmar, que es lo que estoy afirmando, que el seguimiento personalizado produce un puntaje mayor de satisfacción al del entrenamiento convencional. Y eso es lo que está acá en mi hipótesis alternativa. Entonces hasta ahí tienen alguna consulta. Si se dan cuenta, los ejercicios son para identificar los datos y sacar conclusiones a partir de las tablas que ya han generado en SPS, y no hay necesidad de calcular. Ok, vamos al ejercicio 3 y vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Vayan leyendo el ejercicio y vayan viendo cómo se podría resolver.
volvamos a está asociado con la evolución clínica al quinto día de hospitalización. Los pacientes recibieron uno de los tres esquemas terapéuticos, antibiótico A, antibiótico B o tratamiento combinado. La evolución fue clasificada como mejoró o no mejoró. Según la evaluación médica registrada en la historia clínica, el comité farmacoterapéutico desea analizar los resultados para revisar sus protocolos de tratamiento. Entonces tenemos tipo de tratamiento, que sería estos tres, los tres valores, y tendríamos el resultado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos variables cualitativas. El primero es el tipo de tratamiento, que va a ser antibiótico A, antibiótico B, un tratamiento combinado, y el resultado va a tener dos valores, que va a ser mejoró o no mejoró. Entonces, con un nivel de significancia del 3% me pide determinar si existe asociación entre el tipo de tratamiento y la evolución clínica. En ese caso, ya el reporte que nos dan es chi cuadrado, entonces nos da una idea de qué hipótesis tenemos que plantear. Entonces, yo voy al formulario, voy a ver que las pruebas que tengo que usar es chi cuadrado, y en este caso es prueba de independencia, porque me piden identificar si es que estas variables que me proponen están relacionadas o no. Las variables, las hipótesis ya están propuestas, entonces la hipótesis nula es que sí son independientes y la hipótesis alternativa es que no son independientes. Entonces me voy a llevar la hipótesis nula de frente a la tabla que me piden a mano. Entonces, como hipótesis nula, voy a colocar que las variables son independientes y como hipótesis alternativa colocaré que las variables no son independientes. El nivel de significancia que me dan en este caso es el 3%. Entonces alfa será 0.03. El estadístico de prueba me lo va a dar la primera fila, el chi cuadrado de Pearson. Entonces acá voy a seleccionar qué partes de la tabla voy a usar. Entonces el estadístico de prueba será 7,7 o 7.7 y de Pearson es 7,7756 y sus grados de libertad serán 2. Y el valor de P será el sig por significación, que es la única que me da, el único valor de sig que me da. En este caso es 0.021. Entonces ya tengo el valor de P y el valor de alfa, lo que me queda es tomar la decisión y la conclusión en base a este resultado. Entonces la decisión será, como P es menor que alfa, entonces rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, entonces acepto la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Que con un nivel de significación del 3%, sí existe evidencia para afirmar que las variables no son independientes. ¿Qué quiere decir que no son independientes? Es decir, que están asociadas. Como te he dicho, en este ejercicio, ¿cuáles son las variables? Me piden es si existe una asociación entre el tipo de tratamiento y la evolución clínica. Entonces, ¿qué significa que que no son independientes? Que sí existe asociación entre ambas variables que evalúan. Entonces, este ejercicio era más breve, lo que me pedían era identificar si las variables están asociadas o no. Me dan el reporte de SPS con chi cuadrado y acá en chi cuadrado lo que tengo que identificar es el valor del estadístico de prueba y la significación. Entonces, en base a la regla de decisión, he rechazado la hipótesis nula, que es que la variable sí sea independiente. Por lo tanto, acepto que las variables no son independientes, es decir, que sí existe una asociación entre ambas variables. Y ahora vamos a hacer el ejercicio 4. Bueno, hasta ahora hemos cubierto, acuérdense, hemos cubierto prueba de hipótesis para una muestra, incluyendo la normalidad, prueba de hipótesis para dos muestras independientes, incluyendo la homogeneidad de varianzas o la homogeneidad de las poblaciones. Estamos cubriendo ahora la prueba de chi cuadrado y lo que nos queda es regresión lineal y ANOVA. Entonces, para el caso de regresión lineal, en el caso de regresión lineal, tengo el siguiente ejercicio. Me dice: una empresa de atención al cliente desea evaluar si el número de horas extras trabajadas durante el mes influye en el nivel de satisfacción laboral de sus colaboradores, medido en una escala de 0 a 100 puntos. Se sospecha que a medida que aumentan las horas extras, la satisfacción laboral disminuye. Entonces, para ello se seleccionó una muestra aleatoria de 15 trabajadores y se obtuvieron los siguientes resultados. Como variable independiente voy a tener horas extras y como variable dependiente voy a tener a la satisfacción. Entonces voy a tener estos valores y si me doy cuenta, a medida que las horas extras van creciendo, el nivel de satisfacción se va reduciendo. Entonces, ¿qué me indica eso? Que cuando yo haga o identifique el R de Pearson, que es el R minúscula, van a tener, este va a ser negativo porque son inversos.
Entonces me dan los siguientes reportes de SPS, el resumen del modelo, los coeficientes y la correlación. Lo primero que me piden identificar es interpretar el coeficiente de correlación. En este caso, el coeficiente de correlación lo voy a sacar de la tabla de correlaciones. En la tabla de correlaciones tengo que identificar el cruce de ambas variables. En este caso, en la tabla vemos que cruzan las horas extras con la satisfacción en las filas y lo mismo en las columnas. Entonces, el cruce de las horas extras con la satisfacción será el coeficiente de Pearson. En este caso es menos 0.793. Entonces, el coeficiente de correlación o Pearson será igual, también se le conoce como R minúscula, será igual a menos 0.793. Entonces, como esta correlación es cercana al menos 1, voy a colocar que existe una correlación lineal negativa fuerte entre quiénes, entre las dos variables que estoy analizando, las horas extras y el nivel de satisfacción laboral. Luego me pide estimar el modelo de regresión lineal simple. ¿Cuál es el modelo de regresión lineal simple? Es la ecuación de la recta, que es I, va a ser igual a la constante, que es A, más B por X. Entonces, en este caso, voy a reemplazar y ubicar los valores de A y de B dentro de las tablas de correlación que me están dando. Entonces, A será igual a, ¿dónde ubico A? Lo voy a ubicar en la tabla de coeficientes, en la columna B. A siempre va a ser el valor de la constante, que en este caso es 90.606. Entonces A será 90.606. Y el valor de B será el de la segunda fila, que es el que acompaña a horas extras, menos 1.831. Menos 1.831. Entonces ya tengo los dos valores que necesito para la ecuación. Y la ecuación de la recta estará dada por I, que es la variable I, va a ser igual a 90.606, menos, acuérdense de respetar el signo de B, 1.831 por X. Entonces, esta es la ecuación de la recta. Este debería ser el modelo de regresión lineal simple o ecuación de la recta. ¿Qué es lo que va a hacer este modelo? Va a relacionar la variable X con la variable Y y va a establecer el modelo de dependencia. Luego me pide interprete el coeficiente de determinación. ¿Cuál es el coeficiente de determinación? Es el valor de R cuadrado. Y en este caso, el R cuadrado también está en mi tabla en el resumen del modelo. Y me dice que el R cuadrado es 0.630. 0.73. Y esto es igual a 63%. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta como el 63% de la variabilidad de I en este caso es la satisfacción, es explicada por el modelo, es decir, la ecuación, mediante X, es decir, mediante las horas trabajadas, la otra variable. Y esa sería la respuesta. Ahora me dice, se decide programar 9 horas de capacitación para un nuevo trabajador. Estime cuál sería su puntaje de calidad y seguridad esperado. Entonces, bueno, 9 horas extra debería decir acá para que no haya lugar a dudas. ¿Qué serían 9 horas extra? Sería un nuevo valor acá. Entonces, me piden, lo que tengo que hacer es hallar I, que es el nivel de satisfacción, cuando X es igual a 9. Es decir, cuando trabajan 9 horas extra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar X igual a 9 en la ecuación de la recta. Entonces, el valor de I será igual a 90,606 menos 1,831 por el valor de X, que en este caso es 9. Y eso les debería salir 74.3. Entonces, ¿cómo se interpreta? Que para un trabajador que realiza 9 horas extra, se espera un nivel de satisfacción de 74.3. Y eso sería
la pregunta B. Y en la pregunta E, lo que me piden hallar es, o interpretar, la pendiente es B igual a menos 1,831. Eso significa que por cada hora extra trabajada, la satisfacción laboral disminuye 1,831 puntos. La disminución está dada por el signo de B. Entonces, acuérdense que como B es negativo, significa que la relación hace que disminuya la variable dependiente, que en este caso es el nivel de satisfacción. Bueno, y eso sería regresión lineal. Y el último tema es ANOVA, y ANOVA sí lo hemos visto en la última clase y lo hemos realizado en SPS. Entonces, hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda. Yo les voy a pasar este Word para que puedan estudiar de acá. Recuerden que la interpretación de las tablas es importante y que más importante es el planteamiento de las hipótesis. Porque en base a eso van a sacar la conclusión y con eso deberían dar una respuesta en base a la hipótesis alternativa en el contexto del ejercicio. No es solamente colocar que acepto la hipótesis alternativa, sino que tengo que contextualizarlo según el enunciado. ¿Tienen alguna consulta, duda adicional? Entonces, básicamente así seríamos más el examen final. Sí, por ahí les deben pedir. Esto lo que nos han indicado es que esto es un modelo, un repaso para el final, y por lo tanto que es una